Esta mañana estuvimos hablando sobre el significado de la multiplicación de los panes y los peces. Yo hubiera querido hablar de ese tema porque me encanta muchísimo, pero creo que este tema nos va a bendecir a todos en la noche de hoy. Lucas capítulo 5, verso 1 hasta el verso 11. Y dice la palabra del Señor: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Lucas 5:1. Lucas 5:1. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Esta es una historia que comienza en el mar de Galilea. Y desde luego, en algunas versiones bíblicas, usted puede encontrar que se habla del mar de Galilea como el mar de Tiberíades, o puede también encontrar que se habla del mar de Galilea como el lago de Genesaret. Desde luego, no es una extensión de agua muy grande. Tiene unos 20 kilómetros de largo por unos 13 kilómetros de ancho, nada más que eso. Hay ríos que son mucho más grandes que esta extensión de agua de mar. Desde luego, la historia bíblica relata que en el mar de Genesaret y en sus alrededores, Jesús hizo cerca de 18 milagros. Por lo tanto, leer historias de Jesús en las inmediaciones del mar de Galilea es aventurarse a escuchar un milagro de los que Jesús realizó e hizo en aquel lugar. Desde luego, al lado de ese lago, Jesús impartió muchas de las instrucciones más importantes a sus discípulos. Y la razón por la que finalmente predica y enseña en el lago es porque le cerraron las puertas
en las sinagogas. Cuando Jesús vio que ya en las sinagogas no le aceptaban, que ya en las sinagogas no le permitían la entrada, entonces llana y sencillamente optó por irse cerca del lago de Nazaret y allí empezar a enseñar a sus discípulos. Desde luego, la fama de Jesucristo se había extendido por todo Jerusalén y la gente llegaba de muy buena gana donde estuviera Jesús para escucharle, para escuchar su mensaje y sobre todo para recibir alguna gracia de misericordia, alguna gracia de compasión, alguna gracia de favor, de sanidad. Y desde luego, cuando él observa, la multitud empieza a crecer, empieza a llegar, y llegó un momento en que ya prácticamente para poder alcanzar a la multitud que se había congregado allí para escucharle, entonces Jesús opta por subirse a una de las embarcaciones y tomó la barca de Simón como el púlpito para desde allí predicarle a la multitud. Y desde luego, cuando finalizó de predicarle a la multitud, entonces se acerca a Simón Pedro y le dice a Simón: mira, Simón, vamos a hacer algo, vuelve de nuevo con tus barcas al mar, y en esta ocasión vamos a entrar a lo más profundo del lago, y allí vamos a intentar nuevamente volver a pescar. Desde luego, Pedro le responde a Jesús diciéndole: mira, yo me pasé toda la noche intentando pescar. Yo me pasé toda la noche en el lago pescando. De hecho, la razón por la que estoy en la orilla es porque llana y sencillamente no pesqué absolutamente nada. Pero no solamente no pesqué yo, sino que mis socios de pesca, Jacobo y Juan, tampoco pescaron absolutamente nada. Y Jesús les vuelve a repetir: Pedro, entra conmigo mar adentro y vamos a intentar de nuevo pescar. Desde luego, cuando uno escucha las historias de Jesús, uno tiene que leerlas y entenderlas dentro del contexto de la metodología, de la intención, del propósito de cada historia. Y en esta ocasión, aquí hay una enseñanza sobresaliente, extraordinaria para nosotros los cristianos. Hay experiencias en la vida, escuchen bien, hay experiencias en la vida que solo se logran, solo se alcanzan si las volvemos a intentar. Amén. Amén. ¿Usted entendió bien? Amén. Hay experiencias que solo se logran cuando nosotros volvemos a intentarla. Note bien la respuesta de Pedro. Pedro le está diciendo al Señor: nos hemos pasado la noche entera pescando y no hemos pescado absolutamente nada. Jesús le dice: yo quiero que vayas conmigo de nuevo a las aguas. Y entonces mira la respuesta de Pedro. Pedro le dice: ya yo lo intenté, pero solo porque tú me lo pides, yo voy a volver de nuevo contigo al mar. ¿Qué cosas uno puede aprender dentro de esta historia? Lo primero que uno aprende dentro de esta historia y dentro de esta respuesta de Pedro es que Pedro dio paso al optimismo que se produce como resultado de la fe. A veces pensamos que en la experiencia de la vida, la prueba de nuestra fe
produce inmediatamente las cosas. Yo me he topado con cristianos que son como cuando éramos muchachos. Yo no sé cuántos de ustedes cuando eran muchachos y estaban enamorados se encontraban con una mata de girasol y le arrancaban la hoja, ¿verdad? Y se iban por el camino, ¿me quiere? No me quiere. Claro, el que le conocía el truco a la cosa esta siempre salía bien, porque en lugar de empezar diciendo me quiere, comenzaba diciendo que no me quiere, y a la larga siempre terminaba querido. Pero es importante que nosotros entendamos que el paso del optimismo, yo no estoy hablando aquí de ser obcecados, yo no estoy hablando aquí de ser obstinados, yo estoy hablando aquí de ser optimista. El primer paso que debe dar un hombre y una mujer dentro del optimismo es aventurarse a creerle a Dios. Es entender que la palabra de Dios está llena de promesas. De hecho, hubo alguien que se dio a la tarea de contarlas. Yo no las he contado, pero hubo alguien que se dio a la tarea de contarlas y dice que en las Sagradas Escrituras hay cerca de 34,000 promesas. Y mire qué dato interesante. En el tiempo en que yo me criaba, yo escuchaba un cántico en la iglesia que decía: las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. El hombre de Dios y la mujer de Dios debe vivir una experiencia de optimismo dentro del marco de la fe, que le permita entender que un fracaso no es el anuncio de nunca más lo vuelvas a intentar. Que un fracaso no es el anuncio que le diga no tienes que volver de nuevo a hacerlo. A veces yo me topo con cristianos que al intento primero de algo y fracasar, lo próximo que dicen es: parece que no es la voluntad de Dios. Y miden la voluntad de Dios a base de éxitos y fracasos. Cuando fallan una vez, no es voluntad de Dios. Cuando las cosas le salen bien, entonces es voluntad de Dios. Pues déjeme decirle algo. Yo me he topado con gente que utilizando esa métrica en el primer intento han fallado aún cuando han logrado algo. Y me he topado con gente que llana y sencillamente han entendido que hay cosas en la vida que se amarán más, que se disfrutarán más cuando se intenta muchas veces adquirirlo. Pedro ya había visto a Jesús hacer milagros. Y Pedro sabía que una de las posturas que se debe tener frente a Jesús es creerle a su palabra. Es creerle a sus promesas. Lo que Dios puede ofrecernos no necesariamente es lógico. Lo que Dios puede ofrecernos no necesariamente hace sentido a la lógica humana. Pero si Dios lo ofrece, el hombre de Dios y la mujer de Dios lo que debe hacer es creerlo. Note bien la respuesta de Pedro aquí. Señor, ya yo lo intenté, pero si tú me pides que vuelva de nuevo a intentarlo, solo porque tú me lo dices, yo lo voy a intentar de nuevo. Porque ya y sencillamente nosotros no podemos darnos el lujo de defraudar a Dios en el desafío que nos hace. Mire lo que las Sagradas Escrituras dicen: el que se allega a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Por lo tanto, en la experiencia de la vida cristiana, y vuelvo de nuevo a repetirle, usted no tiene que caer en la trampa de la obstinación. Usted tampoco puede caer en la trampa del pesimismo, donde como resultado de un fallido intento, ya y sencillamente se rinda ante la posibilidad de una bendición, de una gracia, de una oportunidad que Dios pueda ofrecerle. Desde luego, ya era de día y Pedro sabía perfectamente bien que la pesca es mejor en la noche que en el día. Pero ¿sabe lo que nos enseña esta lección? Esta lección nos enseña que la fe opera en contra de las circunstancias. La fe opera contrario a las circunstancias. ¿Qué dice la Biblia es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y es la demostración de las cosas que no se ven. Es decir, fe es visualizar, fe es creer, fe es dar por dado, plantearlo como dado. Aquello que nosotros sabemos que Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su bondad inmensurable y en su buena disposición de servir a sus hijos, es capaz de darnos, no porque no los merezcamos, sino porque así es Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El desastre de mucha gente es que se rinden antes del último esfuerzo. Ese es el desastre. Que nos rendimos antes del último esfuerzo. Que tocamos 3 veces a una puerta. ¿Y por qué no nos abren la puerta? Pensamos que ya no debemos seguir intentando. Hace un tiempo atrás yo conversaba con alguien y me decía, mira, yo ya sencillamente cuando las cosas no me salen, entiendo que no es voluntad de Dios. Yo digo, esa no es la manera de entender voluntad de Dios. Porque si yo te cuento la historia de Jesús, desde su nacimiento o desde su anuncio hasta su nacimiento, óigame, el cielo no pegaba una. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, rodeado de animales. Allí era donde merecía nacer el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió cuando se supo de su nacimiento? Se dio una orden ejecutiva para que todos los niños menores de 1 año fueran ¿qué? Asesinados. En el momento del alumbramiento no había lugar para él en ningún sitio. Si la voluntad de Dios se fuera a medir a base de los intentos, probablemente el cielo hubiera dicho, todo esto nos está saliendo mal. Parece que no hay voluntad para que se dé el nacimiento de Jesús. La forma de medir la voluntad de Dios en nuestra vida no nos priva a nosotros de intentar. Porque a fin de cuentas, ¿sabe qué es lo importante antes de intentar? Hay gente que a veces me pregunta, pero pastor, ¿cómo yo voy a saber que estoy en la voluntad de Dios? Porque ese es el problema. El problema es si lo que voy a hacer está en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Pues mire, la forma más sencilla para saber que algo está en la voluntad de Dios es de esta forma. Número 1, cuando usted se pregunta, lo que yo voy a hacer, atenta contra las Escrituras.
Porque si atenta contra la Biblia, no lo haga. No es la voluntad de Dios. Ahora, si yo contesto afirmativamente a la primera pregunta, es decir, lo que voy a hacer atenta contra las Escrituras, digo, no, ya di el primer paso. Número 2, lo que yo voy a hacer me hace daño a mí como individuo. No. Pues ya tengo el segundo paso de ventaja. Número 3, ¿qué debo preguntarme? ¿Lo que voy a hacer le hace daño a alguien? Pues mira, no le hace daño a nadie. Ya tengo el tercer paso. Lo que voy a hacer lo puedo testificar para decir que toda la gloria y toda la honra se la doy al Señor. Pues ya di el cuarto paso. ¿Qué me detiene para entender que lo que voy a hacer está ¿dónde? En la voluntad del Señor. No tengo que ponerme a jugar con el vellón de Gedeón, ni tengo que ponerme a jugar con señales, ni a pedir que se mueva esta estrella para acá, ni que el sol se ponga para este otro lado. No tengo que andar con nada, simplemente entender lo que dice la Escritura. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo hazlo según tus fuerzas, hazlo dentro del marco del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Porque a fin de cuentas, el desastre de mucha gente es que se rinden antes del último esfuerzo. Y si hubieran hecho el último intento, hubieran logrado su objetivo. Gracias, Señor. Déjenme contarle algunas historias. La primera que le quiero contar es la de Abraham Lincoln. ¿Sabía usted que la vida de Abraham Lincoln por casi 30 años fue una vida de rotundo fracaso? En el 1833, teniendo él aspiraciones políticas, sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a un confinamiento por salud emocional. Después que se recuperó en el 1833, intentó ser elegido a la Cámara de Representantes 6 veces. Y las 6 veces perdió. Déjeme decirle algo más. En el 1848, entonces se nominó al Congreso de los Estados Unidos, porque en el 1844 había perdido como candidato al Congreso. ¿Y sabe qué le sucedió en el 1848? Volvió a perder. En el 1849 decidió aspirar a ser oficial del ejército. ¿Y sabe qué sucedió? Le denegaron la aspiración como oficial al ejército. El jíbaro hubiera dicho hasta aquí: no sirve ni para pool ni para banca. Pero ¿sabe qué decidió hacer? En el 1854 volvió de nuevo y se postuló para el Senado, con la esperanza de que ahora sí que lo voy a lograr. ¿Y sabe qué sucedió? Volvió de nuevo a perder. Como ya había intentado en el Congreso, en la Cámara de Representantes, ya había intentado en el Senado, ya había intentado en el Ejército, ahora dice: bueno, déjame postularme para vicepresidente de la nación. Pues se postuló en el 1856 para vicepresidente de la nación norteamericana y perdió. Y
Y entonces, como descubrió que no servía para vicepresidente, dijo, bueno, pero ahora la nación me conoce, la gente ya ha escuchado mi nombre, déjame volverme a postular para aspirar de nuevo al Senado. Y en el 1858 intentó entrar al Senado y volvió a perder. ¿Qué usted hubiera hecho hasta ahí? ¿Ah? ¿Sabe cuánta gente le recomendó a Abraham Lincoln? Retírate. No sigas pasando vergüenza, amigo. No sigas sufriendo tanta frustración. Tú has botado tanto dinero tratando de lograr tu meta, tratando de lograr tu objetivo. ¿Sabe lo que sucedió con él? En el 1860 dijo, ahora me voy a postular. Sus amigos le dijeron, ¿para qué? Me voy a postular para senador. No. Me voy a postular para representante. No. Me voy a postular para presidente de la nación. Y en el 1860 Abraham Lincoln fue declarado presidente de los Estados Unidos. Su mayor contentor se llamaba Stratton. Stratton fue el hombre que se dio a la tarea de denigrar la aspiración de Abraham Lincoln. Al punto, ¿sabe qué? Que cuando hablaba de Abraham Lincoln decía, ese mono que aspira a ser presidente de la nación. Cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente, empezó a nombrar todo su gabinete. Y cuando tocó la oportunidad de nombrar al secretario de Estado, al secretario de guerra de la nación norteamericana, le dijo a sus amigos, voy a nombrar a Stratton. Todo el mundo le dijo, tú estás loco. Ese hombre te ha denigrado, ese hombre te ha humillado, ese hombre se ha burlado, te ha ridiculizado. Y él dijo, un hombre con toda esa pasión es capaz de defender bien a nuestra nación. Lo nombró secretario de Estado. ¿Y sabe qué? El día que Abraham Lincoln fue asesinado, en ese día cuando lo llevaron para depositarlo en la sepultura, allí Stratton dijo las palabras que jamás la nación olvidó. Entre lágrimas, Stratton dijo, hoy la tierra recibirá y el cielo recibirá al hombre más importante de la historia de esta nación. ¿Cuántas veces tú has intentado algo? ¿Sabe? Cuando uno empieza a mirar la historia de los discípulos de Jesús, Jesús nombró discípulos que eran recaudadores de impuestos. Y nombró discípulos que eran recaudadores de impuestos. Pero después que nombró un par de recaudadores de impuestos, a todos los demás que nombró, los nombró pescadores. Y yo me puse una vez a preguntarme, ¿por qué Jesús habrá escogido tantos pescadores? ¿Por qué? ¿Por qué no escogió gente de otras profesiones? ¿Por qué pescadores? Y empecé a conversar con algunos pescadores y mira lo que descubrí. Un pescador sale en la noche y si usted le pregunta para dónde va, ¿sabe qué dice? Voy a pescar. Regresó del mar y usted le pregunta ¿dónde estaba? ¿Y qué le contesta? Estaba pescando. Usted le pregunta ¿cuánto pescaste? Y él dice nada. ¿Pero dónde estaba? Pescando.
¿Se da cuenta del optimismo? Jesús tuvo que haber elegido pescadores, porque en la psiquis del pescador hay un sentido profundo de optimismo. Optimismo que necesitamos nosotros los cristianos. Optimismo para entender lo que la Biblia dice. Hay gente que ha venido donde mí en medio de una crisis, en medio de un problema, a buscar un consejo. Y sabe que me dice, y no me diga, pastor, que a los que aman a Dios toda obra para bien. Digo, pues entonces vete, no te voy a decir nada. Porque a fin de cuentas, en la experiencia de la vida cristiana, el optimismo en nuestra relación con el Señor es importante, porque es la forma y manera que como humanos le podemos evidenciar a Dios la dimensión de nuestra fe. Déjeme hablarle de alguien más. Hay un Señor al que todos conocemos por la gran aventura de haber comprado millones de cuerdas de terreno en el estado de la Florida. Yo estoy seguro que ya ustedes saben de quién estoy hablando. Este hombre sufrió, al igual que Lincoln, una crisis nerviosa que lo confinó a un hospital. Cuando salió de allí, se reunió con unos inversionistas. Y mire lo que le dijo a los inversionistas. Quiero desarrollar un proyecto bien grande, un proyecto que hará que todos los ojos del mundo se fijen en él. Un proyecto que revolucionará a la niñez y hará que los adultos también lo disfruten. Todos los inversionistas le escucharon. Desde luego, la mentalidad del inversionista es: voy a invertir dinero en un proyecto, pero me tienen que convencer que de arrancada yo voy a triplicar mi inversión. Ahora, cuando le preguntaron con qué tú vas a lograr que todos los ojos del mundo se fijen hacia ese sitio que tú vas a adquirir, ¿cómo tú lo vas a lograr? ¿Sabe lo que dijo él? Con un ratón. De seguro, algunos de ellos pensaron, hay que volverlo a meter de nuevo al hospital psiquiátrico. Con un ratón. Un ratón hará que todos los ojos del mundo miren hacia ese punto de la Florida. Un ratón moverá a todos los niños del mundo para que fuercen a sus padres a venir a ese lugar de la Florida. Óigame, después de haber vivido una crisis nerviosa, después de haber aspirado a un sinnúmero de proyectos que nunca pudo lograr alcanzar, Walt Disney hizo realidad su sueño con un ratón. Déjame hablarte de alguien más. ¿Quién no ha escuchado a Enrico Caruso? Cuando Enrique Caruso fue invitado por su maestro de canto a que alzara las notas de su voz a notas dignas de un tenor, ni siquiera pudo lograr las notas más bajas. ¿Sabe lo que le dijo su maestro? ¿Qué tú aspiras en la vida? Y él dijo, aspiro a ser un tenor. ¿Sabe qué le recomendó su maestro? Dedícate a otra cosa. Jamás tú serás cantante. ¿Sabe qué hizo? Lo que usted debió haber hecho. No rendirse. No desistir del proyecto. No desistir de la idea. Entender que el que está con usted es mayor que el que está en el mundo.
Entender que la experiencia de la vida cristiana, nosotros tenemos al Señor, y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Sabe algo, querido? El apóstol San Pablo fue un observador de distintos movimientos de su tiempo, y él observó un movimiento de su tiempo que le llamó la atención. Era el movimiento de los estoicos. ¿Sabe algo? Los estoicos fueron los que inventaron la palabra yo puedo. Yo puedo. ¿Y qué querían demostrar los estoicos con la palabra yo puedo? Yo puedo, si decido amanecerme una semana completa, estar despierto. Yo puedo, si decido funcionar por una semana sin comer, funcionar sin comer. Yo puedo, si decido enfrentarme a las inclemencias del tiempo, tolerar las inclemencias del tiempo. Es decir, yo puedo. ¿Y saben qué hizo Pablo? A Pablo le gustó la tesis de los estoicos, pero entendió que la fuerza de los estoicos no radica en su yo puedo. Él declaró: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Por lo tanto, en la experiencia de la fe cristiana, querido, en la experiencia de la vida cristiana, el mayor desastre que usted puede vivir en la vida es rendirse antes del último esfuerzo. Enrique Caruso no se rindió, cambió de maestro y siguió intentando, al punto que hoy en día en las enciclopedias y en los documentos de música se dice que uno de los mejores tenores del mundo fue Enrique Caruso. Déjeme hablarle de alguien más. ¿Quién no conoce a Albert Einstein? ¿Sabía usted que Albert Einstein se colgó en la escuela primaria y en la escuela secundaria de matemática? ¿Quién no conoce a Henry Ford? ¿Sabe qué sucedió con Henry Ford? A la edad de 40 años se declaró en bancarrota. Y justo cuando no tenía absolutamente nada, le dijo a sus amigos: voy a empezar a trabajar en un nuevo proyecto. ¿Qué proyecto? Voy a crear un auto. Déjeme decirle algo de Tomás Alva Edison. Cuando Tomás Alva Edison estaba en la escuela, su maestro entendía que él tenía incapacidad para el aprendizaje. ¿Y sabe cómo le ripostó el maestro a Edison? Le dijo: tú eres un perfecto ignorante. Ahora, Thomas Edison fue el que inventó la bombilla, ¿verdad? ¿Sabe cuántas veces fracasó antes de que la bombilla le produjera luz? ¿Alguien me puede decir? 6,000 veces. Y tú no has logrado algo 2 veces y ya te rendiste. Y tú no has luchado y ya te has rendido. Y Tomás Alva Edison, antes de encender la primera bombilla, lo intentó 6,000 veces. Y al final logró tener éxito. Hay un filósofo griego que todos tienen que estudiar en el mundo de la filosofía, se llama Demóstenes. Ese filósofo, ese gran orador, quien desafió a los mejores oradores de su tiempo y todos ellos se inclinaron ante él. ¿Sabía usted que Demóstenes nació millonario? Pero ¿sabe algo?
El tutor que su padre le asignó se apropió de toda su riqueza. Y aun cuando él intentó recuperarla, nunca tuvo éxito y vivió en pobreza. Pero ¿sabe algo? Aun cuando era un niño tímido, aun cuando era un niño tartamudo, Demóstenes emprendió una de las travesías más extraordinarias de su vida: convertirse en un orador en el campo filosófico. Y al final de cuentas, nunca pudo obtener su capital. Nunca lo pudo obtener. Han pasado más de 2300 años. El que se quedó con su capital, nadie sabe quién fue. Pero todo el que estudia filosofía y letras, todo el que trabaja en el marco de la historia, todo el que estudia la homilética y todo el que trabaja en los campos del conocimiento griego, tienen que enfrentarse a Demóstenes y quitarse el sombrero ante él. A Pedro le acaban de decir: mira, Pedro, vamos de nuevo al agua. Y él respondió como tenía que responder: de ahí vengo yo vengo de pescar. Eso fue lo que intenté hacer. No pesqué absolutamente nada. Pero Jesús le dijo: vamos de nuevo, y ahora métete mar adentro. Y cuando entraron al mar adentro, Jesús le dijo: tira la red hacia tu derecha. ¿Sabe? Yo pienso que probablemente Pedro tiró la red hacia la derecha antes que Jesús se lo indicara. Se pasó toda la noche tirando la red a la derecha, pero no pescó nada. Por eso cuando Jesús le dice: tira la red a la derecha, él vuelve de nuevo y le dice: ¿qué cosa? Señor, solo porque tú me lo pides, por tu palabra, yo voy a tirar la red. Pues qué bueno, porque el que te pide a ti que creas en él es el que le dijo a Pedro que tirara la red hacia la derecha. ¡Qué bueno! Porque si tú aprendes a creer en el Señor y a confiar en el Señor y aprendes a entender la voluntad y el propósito de Dios, no importa todas las veces que tengas fracaso, no importa todas las veces que te hayas caído, no importa todas las veces que hayas vivido en experiencias agónicas y tortuosas dentro de tu vida. Óigame, a mí me encanta lo que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Santo Dios. Cuando tiró la red y la fue a sacar, la red era tan grande y la pesca fue mucho mayor, que dice la Escritura que Pedro entendió que la red se rompía. De inmediato llamaron a sus compañeros por señas, a Jacobo y a Juan, que estaban en la otra barca. Esos no habían pescado, porque ¿sabe quién pesca? El que tiene a Jesús en la barca. Lo que tú tienes que asegurarte es que en la barca tuya esté Jesús. Eso es todo. Porque si Jesús está en tu barca, aún los que no tengan a Jesús en la barca se van a beneficiar contigo. Van a recibir bendición como resultado de ti. Llamaron a Pedro y a Jacobo y a Juan
Y ellos llegaron, y dice la Escritura, que las 2 barcas se llenaron excesivamente de peces. Ahora, permíteme decir esto al final. Me encanta la postura de Pedro, porque cuando se recibe bendición, un bendecido por Dios siempre cae de rodillas ante Jesús. Siempre. Un bendecido por Dios reconoce la necesidad de Dios en su vida. Un bendecido por Dios no negocia jamás la bendición por el que la da. Un bendecido por Dios no hace mal uso de las bendiciones de Dios, pero entiende que a Dios hay que darle lo primero. Y la historia dice que cuando Pedro vio el milagro de la pesca, entonces se tiró de rodillas frente a Jesús y le dijo: Jesús, yo soy un hombre pecador. Es decir, reconoció que a fin de cuentas todo lo que se había logrado, todo lo que se había alcanzado, provenía como resultado de la gracia de Dios. Intenta una vez más. Inténtalo. Toca de nuevo a la puerta. Vuelve de nuevo y haz la gestión. Vuelve de nuevo y entra en la negociación. Vuelve de nuevo y retoma la conversación. Vuelve nuevamente y retoma el negocio. Vuelve de nuevo y retoma nuevamente la experiencia. Y si Dios te bendice, entonces ven y cae rendido a sus pies. Me gustan los versos más adelante. Con esto termino. Más adelante, 10. Vamos al 10. Ese verso que dice ahí: como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús le dijo: no temas. La palabra no temas tiene un significado muy particular en el griego. Y yo se lo voy a decir en 3 minutos. El significado de la palabra no temas en griego, ¿sabe qué quiere decir? Dispón tu alma para superar las crisis. Eso significa no temas. ¿Sabe lo que implica el disponer el alma para superar la crisis? Es que lo que tú anhelas, lo que tú deseas, tienes no solamente que anhelarlo, tienes que trabajar con tesón, con fuerza, con entusiasmo, con dedicación para lograrlo. Cuando yo pienso en ese dispón tu alma para superar la crisis, yo no he encontrado nunca más un mejor ejemplo que el que les voy a dar a ustedes ahora. ¿Quién se ha montado aquí en un carro 4x4? ¿Quién se ha montado? Pues mire, ahí al lado, allí abajito, hay un edificio que perteneció por un tiempo atrás a la administración de corrección. Un día cerca de las 6 de la tarde estaban cayendo unos aguaceros a cántaro y llegó un señor ahí en un carro y me preguntó quién era el pastor. Y cuando a mí me preguntan quién es el pastor, yo no contesto de primera intención. Yo siempre digo: ¿para qué lo buscan? ¿Verdad? Uno lo sabe. ¿Cómo dice? No, que quién es el pastor. Digo: ¿para qué lo busca? Me dice: no, es que tengo algo que quiero presentarle. Digo: pues dígame. Me dice: mire, yo estoy trabajando un proyecto
de tierra aquí, yo estoy sacando tierra. Y yo veo que ustedes tienen un hoyo allá abajo y yo quisiera que toda esa tierra la podamos sacar de allí y depositarla acá. Desde luego no lo hicimos porque no era buena tierra. Pero después de aquella conversación, entonces me dice, venga conmigo que yo lo voy a llevar para que vea el lugar. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que en media hora comenzamos el culto y yo no puedo irme con usted. Me dice, mire, si esto es rapidito, yo le enseño y venimos rapidito. Le digo, sí, pero es que está... Mire, móntese aquí, que vamos rapidito, ya usted verá. Bueno, al final con tanta insistencia me monté. Cuando me monté en el carro, el hombre en vez de enseñarme el terreno en la carretera, ¿sabe qué hizo? Se metió con el carro por todo aquel lodazal. Y oiga, el lodo llegó hasta la capota, el lodo llenó todo el carro, todo estaba lleno de lodo. Él tuvo que prender los wipers para poder ver porque todo se llenó de lodo. Y de momento, cuando estábamos bien adentro, el carro como que empezó a patinar. Y yo dije, este hijo del cielo me va a hacer perder el culto. Yo me le quedé mirando con molestia, me le quedé mirando con coraje, porque yo sabía que allí había más de 6 pulgadas de fango. Yo decía, todavía ahora es que me tengo que bajar yo de aquí, seguir lapachando porque este fango hasta llegar a la iglesia. De momento el hombre me miró y mira lo que me dijo, tranquilo pastor, tranquilo, este carro tiene 4x4. Óigame, le puso el refuerzo al carro y el carro empezó a patinar de izquierda a derecha, pero me sacó y me dejó aquí. Cuando yo leo ese término, no temas, que se traduce en griego, dispón tu alma para superar la crisis, ¿sabe lo que yo interpreto? Dios te está diciendo, cuando la vida tuya se convierta en un lodazal, cuando creas que ya no puedes salir del lodazal en que estás metido, no temas, métele el 4x4. Hazlo. Dile en el nombre del Señor, aquí voy con el 4x4. Yo salgo porque salgo. Yo triunfo porque triunfo. Yo creo en las promesas de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no nos ha puesto a nosotros para que seamos cola, sino que nos ha puesto a nosotros para que seamos ¿qué? Cabeza. Óigame, el elemento importante es la justa medida de todas las cosas. No caiga en la trampa de una obstinación, porque en una obstinación no logra absolutamente nada, pero tampoco vive en la trampa de un pesimismo, sino mera y sencillamente crea que el que está con usted es mayor que el que está en el mundo, y el que está con usted le ha dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor nos lo bendiga.